Hola con todos. En este video documental vamos a evidenciar una historia de vida de una madre de familia con su hijo con autismo y cómo fue el trabajo de los terapeutas, cómo pudieron sobrellevar este proceso de enseñanza y sobre todo que estos niños aprendan realmente, y abordaremos temas muy importantes que sucedieron en medio de la pandemia a través de un estudio de tipo exploratorio con un enfoque descriptivo y cualitativo. Se pudo identificar diversas dificultades para los niños con autismo y su familia, como aquellas derivadas de la medida de distanciamiento social, la modalidad virtual del estudio, la incertidumbre y el miedo del encierro y aislamiento que provocaron un sinnúmero de problemas, como fue el estrés, las molestias y las dificultades para poderse comunicar, interactuando con las demás personas, el desinterés, entre otras. Pero también hubo una parte fundamental, que fueron las fortalezas, como el sistema familiar, que es el apoyo fundamental en este proceso, este calor de hogar junto a sus padres y demás familiares. Encontramos con una mamita con un niño con autismo. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 en la vida diaria del niño con autismo? Bueno, para nosotros fue una etapa un tanto difícil, como un desafío. Cuando vino toda esta situación del confinamiento, yo me pregunté, ¿cómo voy a hacer? Porque a mi hijo le encanta salir, encantado. Salir, pasear, caminar, ir a sus terapias, a sus actividades diarias. Entonces, en el momento que nos encerraron prácticamente, obligadamente, comencé a hablar con él. Él tiene un autismo poco verbal. Y justo entró en una etapa de la adolescencia, entonces fue un cambio de hormonas, de pensamientos, comenzó a cambiar físicamente. Entonces, ¿cómo detener a un chico que quería salir y que no se podía salir por esta situación de la pandemia? Y comencé a mostrarle, como ellos son muy visuales, figuras de decir que tenemos que quedarnos en casa, que teníamos que quedar haciendo actividades, cambiarle toda una rutina a él diaria fue un desafío para nosotros. Gracias a Dios lo logramos de a poco, pero hubo muchas situaciones que se desencadenaron dentro del tiempo de la pandemia, del confinamiento. ¿Has notado algún cambio en el comportamiento de tu hijo en la pandemia? Sí, justamente de lo que te estaba hablando. Él comenzó a mostrar situaciones agresivas. Él comenzó a autoagredirse porque se encontró como que frustrado, porque no podía salir, porque quería disfrutar del parque, porque quería disfrutar de la familia y quería salir a caminar, a sus terapias. Y entonces yo comencé a notar que se ponía muy ansioso, muy nervioso, comenzó a comerse casi todas las uñas, que nos pasábamos limpiando. Entonces yo comencé a darle productos naturales para bajar un poco esa ansiedad. Había días que estaba mejor, había días que no quería ni siquiera salir de la habitación y comenzó a morderse y se lastimaba. Entonces, como yo pasaba mucho tiempo con él, él comenzó a tener resistencia conmigo, ya no quería obedecerme, no quería entrar en razón. Entonces, sufrimos bastantes cambios afectivos, emocionales, como familia. Yo tengo un hijo que lo sigue a él porque él es mi hijo mayor, y él veía todas estas escenas de situaciones que yo tenía que cogerlo, contenerlo, para evitar que él se hiciera daño. ¿Cómo conllevas hoy en día esa situación? Han pasado cerca de 3 años, él va pasando su etapa de adolescencia y claro, he tenido el apoyo profesional de psicólogos y terapeutas anteriores, vía telefónica. El Zoom no me sirvió mucho en terapias, él dejó de estudiar porque no quiere salir ahorita, entonces todo lo hacemos desde casa, ellos lo visitan y hoy en día estamos mejor. Te puedo decir que Dios hizo bastante la obra, primeramente mi fe, de pedirle a Él que baje esa ansiedad, porque había momentos en que ni los medicamentos hacían efecto. Entonces yo decidí o entrar en colapso y unirme a esa etapa emocional que estamos viviendo como familia, o ser el punto fuerte para mi hijo y contenerlo y resistir esta tormenta, y comencé a ver cómo él bajó la ansiedad. Tuve que implementar algunas cosas como desapegarme de él, porque había un apego emocional dañino para él. Entonces me recomendaron que comience a salir y bueno, veo que se dio la oportunidad de estudiar, comencé a estudiar, entonces eso ayudó mucho a que él se desapegue de mí, y hoy por hoy él está súper bien.
ya no hay agresión, ya no hay ansiedad, no hay frustración. Lo único que todavía estamos en el camino por realizar es que él salga ya de casa y vuelva a tener una vida normal, como nosotros lo llamamos, que pueda nuevamente enfocarse en el entorno y como que engancharse, enchufarse y seguir adelante. Esa es nuestra meta como familia. Hola, ¿qué tal? En este momento me encuentro con la psicóloga Erika. Ella nos va a despejar algunas dudas sobre cómo ha afectado la pandemia en sí a los niños con autismo. Buenas noches. Le voy a realizar unas pequeñas preguntas, ¿sí? Ok. ¿Cómo ha afectado la pandemia COVID-19 al bienestar emocional de los estudiantes con autismo? Bueno, partiendo desde el hecho de que los chicos con autismo tienen dificultades tanto en el área social como comunicacional, eh, es claro que ellos se han visto bastante afectados por la pandemia debido al aislamiento que ha sucedido y aún más pues porque hay muchos casos, se ha podido observar que los padres también al no conocer o a no saber cómo afrontar la situación, han optado muchas veces por ofrecerle dispositivos electrónicos por tiempos indeterminados. Y esto no solamente ha afectado a nivel de lenguaje y a nivel conductual, sino también a lo emocional, ya que los chicos no logran aprender o no logran conocer las maneras de regulación emocional, que ya de por sí ellos tienen afectada esta área, aún más si no se les han brindado las herramientas adecuadas. Entonces, al haber estado tanto tiempo debido a la pandemia aislados, encerrados en casa y sin los estímulos necesarios para poder desarrollarse en todas estas áreas, claramente se han visto pues afectados, y ahí vemos dificultades para expresar qué es lo que quieren, o por ejemplo cuando están sintiendo demasiado una emoción, no saber identificarla ni saber expresarla de la forma más adecuada. Aún más pues si el niño tiene retraso en el lenguaje o dificultad en el lenguaje, pues se va a ver más comprometida esa expresión de emociones. Con todo lo que usted ahorita me está comentando, quisiera preguntarle qué estrategias en sí usted ha utilizado para apoyar a los estudiantes con autismo, bueno, en el manejo de sus emociones durante el aprendizaje a distancia que hubo por medio de esta pandemia. Claro, bueno, para empezar, cuando yo trabajo con niños con autismo, la mayoría del tiempo trabajo a través del juego, ya que es el método, digamos, más efectivo para trabajar con niños, porque ellos sienten que la sesión es divertida, no se aburren, pero más que todo porque es la manera más fácil de poder llegar a ellos, ya que pues, siguen siendo niños, ¿verdad? Y bueno, de ahí me hago partícipe, de varias actividades. Pueden ser usos de imágenes, de pictogramas, también de historias sociales, dependiendo, claro, de la edad del niño. Si es un niño que está en sus primeros años de vida, de 1 a 4 o 5 años, es mucho más dinámico, más interactivo, se utilizan más juegos. Si es un niño ya un poco más grande, ahí sí ya podemos hacer uso de imágenes más complejas o de actividades también ya más complejas y más sociales, de interacción social. También cuando yo he estado trabajando mucho con niños en persona, no he tenido la oportunidad de trabajar a través de una pantalla. No sé si se puede dar una intervención del todo adecuada a través de una pantalla, ya que pues el chico necesita igual esa interacción, ¿verdad? Entonces, eso más que todo trabajando a través de actividades lúdicas que sean divertidas para ellos, y usando pues materiales que le permitan a los chicos visualizar cosas que tal vez de manera hablada son muy complejas, y las imágenes a ellos les ayuda pues a poder entender mayormente el contexto de lo que estamos aprendiendo.
Bueno, muchísimas gracias por impartir de su conocimiento con nosotros. Quedamos grandemente agradecidos por cada una de estas respuestas que nos ha ayudado a despejar muchas dudas en sí que muchos tenemos. Como conclusión de este documental, tenemos que la gestión de las emociones en las personas con autismo es crucial, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ya que muchas personas con autismo pueden tener dificultades para comprender y adaptarse a los cambios en su entorno. En particular, la educación durante la pandemia puede ser un desafío para los estudiantes con autismo, ya que puede ser difícil para ellos entender por qué tienen que seguir ciertas medidas de seguridad, como el distanciamiento social o el uso de mascarillas. Es importante que los educadores y cuidadores de personas con autismo presten atención a las necesidades emocionales de los estudiantes y les brinden el apoyo y la estructura que necesitan para tener éxito en el aula. Esto puede incluir técnicas de manejo de emociones, como la identificación de emociones, la expresión emocional adecuada y el aprendizaje de estrategias para controlar la ansiedad y el estrés.